tardes. Soy Elena Miguel, presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia. En primer lugar, quiero dar a todos vosotros la bienvenida a nuestro primer webinar y queremos agradecer por la respuesta que habéis tenido ante este evento. A pesar de encontrarnos en un escenario totalmente excepcional, donde los objetivos que ahora mismo los sanitarios tenemos es detener totalmente esta pandemia, AETO quiere seguir cumpliendo con su compromiso de proveer formación especializada a las enfermeras de traumatología y ortopedia. Por este motivo, hemos organizado este webinar y el tema es prevención en la trombosis venosa profunda en COT. Pero no solamente nuestros pacientes en COT tienen este problema, sino que es un tema muy candente en el que los pacientes afectados por el COVID-19 también se ven. Lo vemos el día a día. Antes de pasar a presentar a nuestras ponentes de excepción, Marga Burgueño y Mercedes Fernández, me gustaría describir un poco los pasos de la actividad. En primer lugar, va a haber una exposición por parte de dos ponentes y después pasaremos a ver un pequeño vídeo sobre la compresión vascular intermitente. Durante todas las exposiciones, vosotros vais a ir a través de los distintos medios de chat que tenéis, podéis ir haciendo preguntas y después de las exposiciones se aclararán vuestras dudas. Conviene que pongáis el nombre, el lugar donde trabajáis y si queréis dirigir a alguna de las ponentes la pregunta. De todas maneras, si se os queda alguna cuestión en el tintero, no hay ningún problema porque en nuestra web aeto.es ha creado una sección especial de webinars donde podéis mandar vuestra pregunta y se os contestará con posterioridad. Por lo tanto, sin más, vamos a pasar a los temas que más nos interesan. El primer tema nos lo va a presentar Margarita Burgueño de Clara, enfermera en COT, jefa de la unidad de enfermería de esterilización en el área quirúrgica del Complejo Asistencial Universitario de León, CAULE. Es grado en enfermería, experto universitario en urgencias y emergencias y experto universitario en dirección y gestión de servicios sanitarios. El tema es introducción a la trombosis venosa profunda en el ámbito de COT. Adelante. Buenas tardes, buenos días a los compañeros que están al otro lado del Atlántico. Muchas gracias a la organización, a AETO, una vez más, por haber contado conmigo para intentar compartir conocimientos dentro de este contexto un poco extraño, pero en el que todos intentamos seguir aprendiendo y seguir creciendo. Vamos a pasar a hacer un recordatorio de qué es la trombosis venosa profunda. Como todos bien sabemos, es una enfermedad frecuente del sistema venoso en el que se produce una coagulación de la sangre en las venas, en general con una predilección por los miembros inferiores y cuya consecuencia principal es la embolia pulmonar. ¿Quiere decir esto que solo se puede presentar en los miembros inferiores? No, en absoluto. De hecho, debido a las técnicas invasivas que tenemos hoy día, como catéteres venosos, la implantación de los DAIs y demás, la incidencia de las trombosis venosas profundas en las extremidades inferiores se ha incrementado. ¿Cuál es la evolución espontánea de una trombosis venosa profunda? Tenemos desde la autodisolución, con una fibrinólisis fisiológica, cuando no se resuelve, se procede a la extensión, a proximal o distal, y cuando ya pasamos a una fragmentación de ese trombo, la formación del émbolo. Esto, cuando se instaura, produce una destrucción y una pérdida de la función del aparato valvular de las venas. Cuando se produce la insuficiencia valvular, hay una dilatación de la pared venosa y de una hipertensión venosa que produce un reflujo. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? Evidentemente, la trombosis venosa profunda dentro de la traumatología es muy elevada y si no se procede a una profilaxis, más aún. Tanto así que en las artroplastias de cadera como en las artroplastias primarias de rodilla, la incidencia es extremadamente elevada.
Pasamos a ver cuál es la fisiopatología. El fisiopatólogo alemán Virchow estableció una triada en la que vemos que la lesión endotelial, el flujo sanguíneo anormal y la hipercoagulabilidad son los tres factores que conducen a esa trombosis venosa profunda. Como lesión endotelial podemos encontrar las cirugías, la manipulación de las piernas, los fresados intramedulares, las adaptaciones de los huesos a las prótesis, el estasis venoso de las piernas y la reducción del flujo sanguíneo tras la colocación de la posición en la pierna, y la hipercoagulabilidad por las anestesias, la implementación del ácido tranexámico durante las cirugías, la cementación del hueso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo del desarrollo de la trombosis venosa profunda? Cuando tenemos una trombosis venosa profunda instaurada, podemos llegar a un síndrome posfleblítico, hasta la consecuencia peor, que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? Tenemos características hereditarias como las mutaciones genéticas o los poliformismos de genes, a las adquiridas, como hemos visto, que son las cirugías, los cánceres, los embarazos, obesidad y demás. Y en función de la escala de Wells estableceremos un nivel de riesgo. En función de esa escala tendremos un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto según la puntuación de los diferentes puntuaciones de la escala de Wells o de la escala de valoración de riesgo de Caprini. La etiología. Continuamos. De rabiosa actualidad es, a lo largo de esta situación excepcional de pandemia mundial, en la que vemos que los pacientes de COVID se ven afectados por una prevalencia excesiva en ellos de trombosis venosa profunda, en los que vemos que la respuesta inflamatoria debido a las citoquinas producen lesiones miocárdicas, arritmias cardíacas. Vemos pacientes críticos con una inmovilización prolongada, en los que tenemos una plurifarmacología, en los que hay una interacción farmacológica y una coagulación anormal en la que vemos un dímero D elevadísimo. ¿Qué cuadro clínico presentaremos? Presentaremos un dolor, tumefacción con aumento de la temperatura local, con rubefacción y presencia de circulación colateral, impotencia funcional y un signo de Homan positivo. ¿Cómo podemos diagnosticar esta trombosis venosa profunda? Pues tenemos como tres estadios. El clínico, en el que valoraremos diferentes signos, entre ellos los más característicos son el de Homan y el de Hollow. El estudio hematológico, en el que destaca el dímero D, que es una prueba muy sensible, aunque poco específica, pero es fundamental determinar el dímero D, y las pruebas de imagen, entre las que destacan el ecodoppler y la flebografía, aunque tenemos otras pruebas diagnósticas que nos servirán para aumentar este diagnóstico, como son los angioTAC y demás. ¿Cuál es la tromboprofilaxis para la trombosis venosa profunda? Qué duda cabe que la movilización precoz es fundamental, así como las heparinas de bajo peso molecular. Por supuesto, la compresión neumática intermitente, que esta cubre un intervalo de tiempo en el que las heparinas de bajo peso molecular están contraindicadas previas a la cirugía, y las medias de compresión gradual. Como tratamiento, vemos de nuevo la asociación de las heparinas de bajo peso molecular, así como las heparinas no fraccionadas, las medias de compresión superiores a 21 milímetros de mercurio, los filtros de vena-cama como alternativas a los tratamientos, como prevención de la trombosis, de los tromboembolismos pulmonares, y las cirugías con las trombectomías y las fibrinolisis de los trombos instaurados. ¿Qué datos tenemos de las trombosis venosas profundas en traumatología? En las artroplastias de caderas tenemos una prevalencia del 50% y de un tromboembolismo pulmonar del 20% en aquellos casos en los que no se ha establecido profilaxis.
Sin embargo, cuando esta profilaxis está establecida, se reducen hasta una tercera parte y a la mitad en la tromboembolismo pulmonar. Tenemos aquí artículos de la SECOT en los que nos hablan de la alta incidencia en ambas artroplastias, tanto de cadera como de rodilla, con los datos que nos comentan sin la profilaxis qué prevalencia tenemos de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda, así como la que nos indica que es la causa más frecuente de los reingresos después de las artroplastias de rodilla. Aquí vemos asimismo un algoritmo en el que vemos cómo podemos derivar hacia los distintos diagnósticos y cuáles son las medidas que debemos tomar ante cada uno de los pasos que se nos van planteando a lo largo del tratamiento de estas enfermedades. Muchas gracias por vuestra atención. Marga, muchas gracias por esta exposición con unos conceptos tan claros y fundamentales en este tema. A continuación vamos a pasar al siguiente tema, que es totalmente enfermero, cuidados pre, intra y posoperatorios destinados a la prevención de la trombosis venosa profunda, alternativas terapéuticas. El tema nos lo va a exponer Mercedes Fernández Cadenas, enfermera de COT en la unidad de hospitalización, unidad de cadera y de tumores óseos del Complejo Asistencial Universitario de León, CAULE. Adelante, Mercedes. Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Muchas gracias a la organización por contar conmigo y bueno, espero estar a la altura y proporcionaros conocimientos entre todos. Primero voy a hacer una breve reseña histórica que ya hizo Marga. Pero bueno, yo como anécdota deciros que ya se hablaba de la coagulación antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo, con Hipócrates y con Aristóteles, donde ellos se basaban en que la sangre se coagulaba cuando se enfriaba y esa teoría se mantuvo hasta 1770. Nadie más habló del tema, ni romanos, ni griegos, ni egipcios, ni los persas, ni las civilizaciones aztecas y mayas. Nadie habló de ellos. Posteriormente ya fue Virchow, que ya os ha dicho Marga lo importante que fue en el tema con su tríada que sigue hasta nuestros días. Posteriormente empezaron a salir ya pues, otros manuscritos escritos que relacionaban el trombo con el cáncer o con la cirugía, con la cirugía de miembros inferiores o con las enfermedades de la sangre, hasta nuestros días, donde nosotros ya tenemos bastantes conocimientos de la trombosis venosa profunda, no todos seguramente, pero bueno, en ello estamos, por eso estamos hoy aquí. Bueno, con ello contamos con las medidas mecánicas y con las medidas farmacológicas, pues las medias elásticas, las medias neumáticas, las heparinas, los anticoagulantes orales. Pues somos enfermeros, entonces tenemos que partir del diagnóstico enfermero según la NANDA, de lo que es un riesgo de tromboembolismo venoso. Ahí en la parte inferior tenemos susceptible de desarrollar un trombo en una vena profunda, generalmente en el muslo, pantorrilla o extremidad superior, que puede desprenderse y alojarse en otro vaso y que puede comprometer la salud, siendo factores de riesgo la deshidratación, el deterioro de la movilidad y la obesidad. Bien uno, bien dos, bien los tres. Según esto, los resultados que esperamos, según el NOC, tenemos un deterioro del riesgo, una reducción de la amenaza del trombo y un control del riesgo de trombo. Eso es lo que nosotros esperamos. Y para ello, las intervenciones que vamos a realizar van a ser unos cuidados circulatorios, sobre todo de mejora de la circulación, la administración de medicación subcutánea, la vigilancia de la insuficiencia venosa crónica del que la tenga, los dispositivos de ayuda mecánica, en este caso serían pues, las medias neumáticas, y el manejo de la terapia trombolítica, todo lo que es la medicación.
En el adulto, en la cirugía ortopédica, bueno, pues os he puesto como ejemplo de la cirugía de pelvis cadera y de tumores óseos, pues las prótesis de cadera y los tumores óseos, y en la de miembros inferiores, los fijadores externos y los clavos medulares. Pero bueno, valdría cualquiera de ellos. Yo como lo más significativo y lo que más hacemos a diario. En la cirugía de columna, pues las estenosis del canal medular, las escoliosis y los tumores vertebrales, que a verlos ahí los. Y la cirugía de rodilla, pues las prótesis de rodilla y las artroscopias. Y situaciones especiales que luego las ampliaré. Los cuidados enfermeros en la prevención de la trombosis venosa profunda en cadera, rodilla y miembro inferior, como podéis ver en la diapositiva, los comparten tanto en las fracturas como en la cirugía programada. En los cuidados para todos ellos se administra Clexane, que es una enoxaparina de 40 miligramos subcutáneo, 12 horas antes, como mínimo. Ya hablaremos de ello. En los cuidados de la columna, en los cuidados preoperatorios de la columna, tanto en fracturas como en cirugía programada, se administra fraxiparina, una nadoparina, de 0,4, 12 horas antes, y se le ponen al paciente medias elásticas y medias neumáticas. Las neumáticas sobre las elásticas. El paciente baja con ellas de la unidad de hospitalización, se le ponen tras la higiene, y al llegar a quirófano se le conectan a la máquina. Es una máquina de inflado y desinflado, luego la veremos en el vídeo que os ha anunciado Elena. Esas medias las mantiene durante toda la cirugía. Cuando acaba la cirugía se desconecta del aparato, el paciente se va al despertar y al llegar allí le enchufan de nuevo la máquina. Allí está el tiempo necesario que considere oportuno al anestesista, y cuando ya sube a planta, a la unidad, se vuelve a conectar a la máquina de compresión, descompresión, hasta que el médico considera que es el momento de quitarlo, que va a ser la deambulación, cuando el paciente ya deambula bastante para evitar riesgos. Con lo cual el aparato está en todos los servicios y es el paciente el que va con sus medias de uno al otro. Vale, entonces luego estas medias se van a quitar para la higiene del paciente exclusivamente, revisando la piel en ese momento, por si acaso hubiera algún roce. Para evitar daños añadidos, lo más importante es utilizar la media elástica de su tamaño y bien colocada, sin arrugas, sin giros, todo eso que va a hacer compresión y va a hacer pues una úlcera por presión o por cizalla. Las medias van numeradas, o sea, una numeración, pero quiero que sepáis que van de 2 en 2, es decir, vamos a partir de los adultos. 3, 4. 3 y 4 tienen la misma circunferencia, pero tienen diferente longitud. Es decir, que si a mí una media del número 3 me queda pequeña para un paciente, por el diámetro de la pierna, me tengo que pasar a la 5. No puedo pasar a la 4, porque la 4 es la misma media, solo que más larga. Lo único que haré será que me va a quedar todo el excedente de la media ahí arriba con sus ruguños, haciendo más daño que beneficio. Entonces eso es muy importante, elegir la media correcta de numeración, colocarla correctamente y vigilar a diario con la higiene que esté bien puesta, que no se vaya hacia abajo, que no caiga y demás, ¿vale? Eso es muy importante, siempre debajo de la neumática o recomendable, porque como veremos ahora, después en el post, ya veremos lo que pasa con ellas. En los cuidados enfermeros, en la prevención de la trombosis venosa profunda en la cadera, rodilla y miembros inferiores, para todos ellos comparten cuidados tanto en fracturas como en la cirugía programada. También el Clexane 40 subcutáneo, 12 horas posintervención. Bueno, por cierto, voy a hacer un inciso porque como hay muchísima gente viéndonos, no sé si todo el mundo lo sabe y lo voy a decir aunque sea una tontería. Cuando decimos subcutáneo quiere decir que hay que pincharla en un ángulo de 90 grados con un pequeño pellizco, sin sacar el aire que trae la jeringa.
que viene precargada, porque ese aire lo que me va a hacer es empujar todo el contenido hacia adentro para que la dosis sea la correcta. Si son 40, 40 que le entren. Vamos a pinchar alrededor del ombligo y bueno, un truco que tenemos en mi unidad, no sé si a alguien le puede servir, porque lógicamente con los turnos rotatorios no siempre pinchamos la misma persona. Si lo ponemos 12 horas antes de la intervención, en mi unidad son las 7:30 de la tarde. Eso quiere decir que yo la voy a poner 2 días en mi ciclo de trabajo, pero el resto otras compañeras. Entonces nos hemos planteado ponerlo al lado derecho, en la parte derecha, los días pares y en el lado izquierdo los impares. Al paciente le gusta y tanto el paciente como la familia, bueno, pues se lo lleva a casa como recordatorio para no pincharse todos los días en el mismo sitio. Bueno, pues a veces por lo que sea no se puede en un sitio porque la persona tiene una colostomía, una ileostomía o tal. Entonces, bueno, pues, pero hay que tener un poco de cuidado. Y luego, bueno, pues también yo voy a añadir una cosa, que es lo que hago yo. Si el paciente es diabético, para no liarle con los días, la insulina, perdón, también se pone en ese lado. Si es una insulina de larga duración, de 24 horas, una Lantus, por ejemplo, pues la Lantus en el mismo brazo que va la heparina. Y así dejo el otro brazo para la insulina de rescate, la insulina rápida. Y él se aclara muchísimo mejor, porque si no les liamos. Son personas mayores, igual no se han visto en otra y tienen un lío. No saben qué sitio tiene que pincharse una cosa y otra. Entonces, sí, bueno, esto nos funciona. Yo veo que la gente está contenta. O sea, que si a alguien le sirve, pues bueno, podéis importar. En los cuidados post cirugía de columna, tanto en fractura como en la programada, pues tenemos la flaxiparina de 0,4, 12 horas después, exactamente igual, y las medias elásticas y las medias neumáticas se mantienen. La columna normalmente al día siguiente, como ya el paciente se levanta y deambula, la quita, la retira. A veces no, según el paciente, no todos son iguales, ni igual tienen la misma movilidad y todo. Pero bueno, normalmente la columna al alta se van, o sea, se van sin la heparina. Bueno, y mantienen las medias también hasta la deambulación completa. Situaciones especiales. Bueno, pues cuando un paciente ingresa en urgencia, si el paciente va a la planta, se le pone la heparina al llegar. Pero si el paciente, por su gravedad, va a UCI, allí muchísimas veces lo primero que tienen es el control analítico, porque ya trae la analítica sacada al 112 y casi cuando llega el paciente a la UCI está el resultado. Entonces ellos siempre miran la analítica y en función de cómo esté, si pueden poner la heparina, la ponen. Y si no, está el paciente con medias 40, 24, 48 horas, 72 horas, lo que necesite hasta que se pueda administrar la heparina, ¿vale? En planta no, al llegar. A ver, si llega a las 5, pues no ponemos a las 5 de la tarde, esperamos ya a las 7:30. Pero bueno, si llega a las 3 de la mañana, si llega a las 10 de la mañana, nosotros después ya cogemos la pauta de la planta. En el caso de pacientes portadores de férula de yeso o de yeso cerrado, pues se ajusta la dosis por kilo de peso. Bueno, cuando es profiláctico, bueno, pues normalmente se ciñen a 2 medidas, Clesane de 20, de 40 o de 60 como mucho, excepcionalmente de 80, pero bueno, por kilo de peso. Y el paciente anticoagulado previamente será retirado para la cirugía, que lo hace el hematólogo, y respetamos lo que nos dice el hematólogo, pero el día previo a la cirugía siempre ponemos el Clexane, excepto los de cirugía de columna que respetan lo que dice el hematólogo. Cuidados enfermeros para estas situaciones especiales que tenemos también, en pacientes que se dializan, infectados o ahora en la situación COVID que os ha comentado Marga antes. Los pacientes que se dializan siempre les ponen la heparina allí, con lo cual el día que se dializan nosotros en la unidad no ponemos la heparina. Se dializan como norma día previo a la cirugía y post cirugía, ¿vale? El paciente infectado, pues bueno, se recomienda porque la infección tiende a provocar trombos y por la inflamación, el edema que produce, el calor, la fiebre y porque además el paciente suele deambular poco, está bastante encamado. Y el paciente de COVID-19, pues hay altas dosis en función del antifactor 10A, de la analítica.
Los cuidados enfermeros en los adolescentes, bueno, pues tanto en la cirugía de pelvis, caderas y tumores, bueno, ¿qué van a tener adolescentes? ¿De qué les vamos a operar? Normalmente displasias de cadera, de tumores de células gigantes o en las de miembros inferiores los alargamientos óseos y la cirugía del Aquiles. En la columna, pues las escoliosis y osteosíntesis por una fractura vertebral en un accidente, y en la rodilla, pues normalmente una artroscopia de rodilla, pues por ligamentos o por meniscos o por rótulas, y en este caso la luxación recipiente de rótula. Hay situaciones especiales también, porque hay adolescentes que no son sanos al 100%, que tienen una enfermedad de base. En función de eso se ajusta la heparina. En los cuidados enfermeros de los adolescentes, bueno, como veis también en todos, en el pre se ajusta la dosis según kilo de peso, ¿eh? Y en el post, pues se administra igual que en el adulto, o sea, pues 12 horas después y la dosis que nos han establecido, nos han marcado. Los portadores de yesos y férulas de yeso y yesos cerrados prácticamente no necesitan, porque es muy raro que un adolescente esté quieto mucho tiempo, entonces es excepcional realmente. En los politraumas en la UCI, pues también se ajusta por kilo de peso hasta que se necesite, hasta que el paciente ya llega a planta y empieza a deambular y ya se decide. Y luego, como situación especial también, pues las enfermedades hematológicas y cardíacas. Bueno, finalmente, los niños y los bebés, bueno, pues es excepcional que tengan alguna cirugía, bueno, una fractura, pues es, digamos que por un maltrato, un accidente muy grave, y los tumores afortunadamente pues son menos que en el adulto, pero bueno, alguno hay. Y en las extremidades inferiores, bueno, pues lo que más se opera, pues una fractura de fémur y los equinovaros, los pies equinovaros congénitos o pies ambos, ¿vale? La columna, los escoliosis y la cirugía de rodilla, pues artritis sépticas normalmente, no más. Los cuidados, bueno, pues el bebé prácticamente se usa su vendaje elástico para hacer un vendaje compresivo con una hemorragia, o si tiene vello para no ponerle esparadrapo. La media elástica queda restringida a los politraumas muy postrados y normalmente mayores de 8 años, y la administración de la heparina se aplica en escasísimas ocasiones, previa a una cirugía larga de tiempo o a un politrauma muy postrado y sedado, una larga inmovilización por otra enfermedad añadida, ¿vale? Vamos a ver ahora la situación en el COVID-19 positivo, que es lo que nos está ahora invadiendo todo. Bueno, pues los pacientes que van a UCI, aquí en el CAULE, en León, pues han cambiado. Ellos antes ponían las heparinas a las 7 de la mañana, hacían las analíticas a las 7 de la mañana y luego venían a las 11 a las 12 la heparina, pero han cambiado ahora para tener más controlado al paciente. Le ponen la heparina a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana le hacen el control analítico para ver si es suficiente o necesitan ajustar dosis. Como norma, tampoco las cifras son muy a seguir, pero como norma, bueno, si las cifras están entre 0,3 y 0,5 del antifactor IESA, pues le ponen un IBOR de 5.000 unidades. Y si están entre 0,8 y 12, pues ya suben a 7.500 o 10.000 unidades en función de las patologías asociadas del paciente, según la clínica. Dice, desde su llegada a urgencias, ya directamente planta de urgencias, según cómo viene el paciente, ya le ponen un IBOR de 5, de 7.500 o de 10.000. Y luego ya a la unidad que vaya, el médico, el responsable de él, ya decide qué hacer, ¿vale? O sea que cada uno. Quiero decir que los anestesistas se guían más por el dímero D que por el antifactor IESA, Bueno, la importancia de la educación sanitaria. Bueno, pues los hábitos dietéticos saludables evitan factores de riesgo asociados a obesidad y colesterol, un tratamiento preventivo adecuado y en tiempo según cirugía, edad y patología asociada, tanto farmacológico como médico, evita complicaciones postoperatorias, y una correcta rehabilitación en tiempo y forma asegura una exitosa recuperación, evitando repetidas cirugías. Un abordaje multidisciplinar de todos, desde la higiene del paciente y poner correctamente las medias hasta aplicar correctamente la heparina y la dosis y demás, es clave para evitar la aparición de la trombosis venosa profunda, ¿vale? Bueno, pues ya a mí ya solo me queda
deciros la bibliografía que he usado. Hay muchas cosas, hay hasta trabajos de grado y de doctorados sobre la utilización de medias neumáticas, es muy interesante. En mi unidad todavía solo lo utilizamos para columna, pero no tardaremos en usarlo para otras cosas. Y agradecer a todos mis compañeros que en estos tiempos de tanto trabajo y tan rayados que estamos me han ayudado muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. La verdad es que ha sido una presentación súper interesante y además súper práctica para todos nosotros en los cuidados enfermeros de la prevención de la trombosis venosa profunda. Muchas gracias. Enhorabuena por tu presentación. Bueno, tras estas exposiciones vamos a pasar a ver un pequeño vídeo de Cardinal Health, que son los patrocinadores de este webinar, sobre el sistema de compresión neumática intermitente. Kendall SCD, Sequential Compression System, your partner in VTE prevention. The Kendall SCD Sequential Compression System is an intermittent pneumatic compression or IPC device designed to increase venous blood flow in at-risk patients in order to help prevent deep vein thrombosis, also known as DVT, and pulmonary embolism, also known as PE. The Kendall SCD system has been studied in over 90 clinical trials, covering almost all surgical specialties, as well as stroke patients. The system works by addressing 2 or 3 factors of Virchow's triad. Stasis, by increasing blood flow, and coagulation changes, by stimulating fibrinolytic activity. The Kendall SCD system is designed to deliver circumferential, sequential and gradient compression and utilizes vascular refill detection. This unique combination provides the Kendall SCD system with distinct clinical benefits. By compressing circumferentially, the sleeves squeeze fully around the patient's legs, increasing fibrinolytic activity and collapsing valve cusps, where fatal blood clots can form. The sleeves also compress alternately, one leg at a time, to mimic the action and hemodynamic benefits of walking. The sleeve has 3 separate bladders which inflate sequentially, beginning at the ankle with a pressure of 45 mm of mercury pressure, moving up to the calf at 40 mm of mercury pressure, and ending at the thigh with 30 mm of mercury pressure. By compressing sequentially at gradient pressures, the Kendall SCD system maximizes femoral blood flow velocity, promotes unidirectional blood flow, and reduces the risk of blood staying trapped distally. The Kendall SCD system utilizes a proprietary technology called vascular refill detection, or VRD, which customizes compression for each patient, moving more blood over time. VRD works by measuring the time it takes for a patient's veins to refill with blood after being compressed, and then setting the frequency of compression cycles on the patient's particular venous refill time, anywhere between 20 and 60 seconds. The number is automatically recalculated every 30 minutes. A 2007 study found that the Kendall SCD system with vascular refill detection moved more blood per hour compared with 2 other IPC systems. In May 2013, a multi-center randomized controlled trial called CLOTS-3 was published in The Lancet. The study showed that immobile acute stroke patients who used the Kendall SCD system in hospital had a near 30% lower proximal DVT rate and, more significantly, a 14% improvement in survival at 6 months. El webinar. Bueno, quiero, una vez que han terminado los ponentes, quiero darle las gracias a ambas
por estas exposiciones magníficas que nos han hecho, que comparten sus conocimientos y su experiencia y nos ayudan a todos nosotros a formarnos y a ponernos al día en determinadas cosas. Quiero también agradecer a Cardinal Health en la apuesta que han hecho y colaboran con AETO mediante este webinar, que es un evento validado por el FENIN y que está cumpliendo los requisitos marcados en su código ético. A continuación, vamos a pasar a contestar todas aquellas preguntas que tengáis que hacernos y las ponentes están dispuestas a ayudarnos en aclarar todas esas dudas que podemos tener. Tengo aquí la primera pregunta para Mercedes sobre el tema de la compresión neumática intermitente. Preguntan, al utilizar la compresión neumática intermitente y aumenta el flujo de retorno venoso, ¿puede aumentar el sangrado? Pues no. Los estudios dicen que no y las publicaciones dicen que no, porque la compresión neumática la aplica superficialmente, entonces no produce más sangrado. Eso es lo que sabemos. Ajá, vale, gracias. Otra pregunta estaba para Marga. Dice, en 2 de las diapositivas has hablado del signo de Hoffman, pero ¿nos puedes explicar en qué consiste y qué importancia puede tener para nosotros las enfermeras? Bueno, pues yo que he trabajado en diferentes momentos de la atención al paciente traumatizado, entiendo que las enfermeras debemos saber identificar determinados signos como es el de Hoffman o el de Hollow. El signo de Hoffman, cuando tú tienes un paciente en el que puedes sospechar que tiene una trombosis venosa profunda, debes instarle a que haga una dorsiflexión del pie o hacerle una dorsiflexión pasiva. Si en la dorsiflexión tiene dolor a nivel gemelar, podemos sospechar junto con otros parámetros analíticos y demás, pero en el clínico sería el signo de Hoffman, y el de Hollow sería el dolor a nivel gemelar en la compresión de ambos vientres musculares sobre un plano óseo duro. Creo que me he explicado. Vale, muchas gracias. Bueno, por aquí siguen las preguntas y parece ser que lo centran sobre todo en la compresión intermitente. Otro compañero nos comenta, los pacientes de cirugía ortopédica los movilizamos al día siguiente, con la cirugía fast track y demás. Y dice, por tanto, no necesitaremos la compresión neumática intermitente. ¿Quién lo quiere contestar? Mercedes. Pues sí, porque el paciente se levanta un ratito, no está todo el día, un ratito por la mañana, un ratito por la tarde. O sea que realmente hasta que no va para casa después de días, no se considera que el paciente es deambulante. O sea que hay que mantenerlas incluso ingresado. Se puede quitar para caminar, deambula con las elásticas y cuando ya vuelve al encamamiento, a la cama, se conectan las neumáticas de nuevo. Muchas gracias. Ahora para Marga, así nos vamos turnando una con otra. Una pregunta. Has hablado, parece ser que dice, has hablado de 2 tipos de medias de compresión. ¿No son las mismas? No. Hacen en las vías clínicas y en los protocolos vasculares, no es lo mismo una media, sobre todo nosotros que somos enfermeros o que somos profesionales de la salud, quien no utiliza un calcetín de compresión o una media o un panty de compresión. Todos esos son profilaxis y tienen unos niveles de presión inferiores a 21 milímetros de mercurio. En aquellos momentos en los que nosotros debemos instaurarlos como tratamiento, debemos asegurar que las medias que estamos poniendo tienen al menos
21 milímetros de mercurio. Tanto así que muchas marcas comienzan incluso con 23. Perfecto. A ver, aquí nos preguntan, Carmen Hoyos nos pregunta, ¿las medias de compresión son reutilizables? A ver, las medias de compresión son elásticas. Todo lo que lleva elástico, pues cuando lo lavas pierde el 100%. Pero bueno, alguna vez se puede lavar, o sea, realmente se puede lavar por higiene más que nada, pero que sepan que no valen para toda la vida, vaya. Vale, y otra pregunta que nos plantean. ¿La compresión neumática intermitente puede usarse encima de unas medias elásticas o no tiene ningún sentido? Sí, la contesto yo también. Sí. Sí. A ver, es conveniente porque las neumáticas, o sea, llevan ya ellas como un protector, pues para que no vayan encima de la piel y la compresión no sea directa. Pero bueno, con la idea de que el paciente se lo pueda quitar para deambular, pues conviene poner la elástica. Por eso ya bajan de la unidad a quirófano con ellas, con las elásticas de encima las neumáticas. Y así ya le quedan puestas. Ajá, vale. María Jiménez me pregunta, ¿las medias de compresión las usáis en todas las cirugías de columna? ¿Qué tiempo de duración tienen las cirugías? Pues la vía clínica que tiene instaurada la unidad de raquis del caule la tienen instaurada desde el momento de en todas las artrodesis lumbares. Qué duda cabe que en aquellas cirugías en las que estamos trabajando más niveles o en las grandes deformidades tanto del adulto como del adolescente son muchísimo más necesarias. Y en cuanto al tiempo de duración de las cirugías, pues un nivel en una artrodesis lumbar puede rondar la hora y media y las grandes deformidades pues 6 horas, bueno, también depende de los niveles que vayamos a trabajar. Vale, muchas gracias. A ver, más preguntas. ¿Cómo se trabaja con la compresión neumática intermitente en cirugías que se necesite una pierna libre? Imagino, por ejemplo, una prótesis de rodilla. ¿Se puede colocar en una sola pierna? Mercedes, bueno. Sí, se puede y se debe. Y después de finalizada la cirugía se podría poner en la pierna operada, porque ya hemos dicho antes que no aumenta el sangrado. Y es más, mi gran problema con la cadera, que soy de unidad de cadera, es el gran edema que se produce en esa extremidad. Es lo que le impide deambular, porque son personas mayores, les pesa la pierna, la arrastran. Yo creo que que evitaríamos ese gran edema, mejoraríamos. Tengo otra pregunta para Marga. ¿Podría volver a incidir sobre el signo de Oslo? ¿El signo de Oslo? Sí. Sí, el signo de Oslo lo apreciamos cuando sospechamos, tenemos que hacer la compresión de los vientres musculares, de ambos vientres musculares de los gemelos, sobre el plano óseo y en la compresión apreciamos el dolor. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta, Almudena Gallego. ¿En las prótesis totales de rodilla ponéis medias compresivas en la otra pierna? Imagino que sí, ¿no? En la libre. A ver, sí, se pone. Y luego, bueno, también, como habéis visto que nosotros todavía no está instaurado la media neumática de compresión intermitente, pues lo que sí se hace es que si en el posoperatorio hace edema, se le pone la elástica. En cuanto apreciamos que empieza el edema, lo intentamos corregir lo que podemos. Bueno, aquí también hay varias preguntas sobre los precios de las medias de compresión intermitente. Entonces yo creo que lo más interesante podría ser, nosotros en ese tema no entramos, pero como en nuestra página web va a haber, con el webinar, va a haber
va a estar el logo de Cardinal Health. Desde ese Cardinal Health os podéis poner en contacto quien quiera con la casa comercial y ellos me imagino que se pondrán en contacto con vosotros y os darán la información, porque nosotros en ese punto no nos podemos aclarar mucho, ¿vale? Bueno, a ver, otra pregunta que me hacen por aquí. Dice, bueno, yo creo que lo habéis explicado, pero bueno, ¿cuándo colocar la compresión neumática intermitente y hasta cuándo? La compresión neumática es un tándem junto con las heparinas de bajo peso molecular en la tromboprofilaxis. Entonces, debe suplir ese gap, ese intervalo que impide que por razones de, por ejemplo, anestésicas en aquellos pacientes que son tributarios de anestesia raquídea, deben estar sin esa tromboprofilaxis, es decir, desde 12 horas antes de la posible intervención hasta unas 12 horas, 18 horas aprox. Estamos hablando siempre de tiempos estimados en los que tenemos ese intervalo de tiempo. Por eso es interesante el que vayan, y de hecho así lo dicen las revisiones hechas por la Cochrane de todos los estudios, que son un tándem junto con las heparinas de bajo peso molecular. Ajá, muy bien. Pregunta por aquí, el nombre es complicado, Feriwinsk. En las cirugías con anestesia raquídea, ¿también se pone la heparina 12 horas antes o deben pasar más tiempo entre la heparina y la anestesia? Siempre 12 horas antes, porque nosotros en la unidad en planta no sabemos el tipo de anestesia que le van a poner. Eso lo decide en el momento el anestesista. Nosotros siempre 12 horas antes y 6 horas después como mínimo. Eso es como, vaya. Otra pregunta. ¿Y en la pierna afectada de fractura de fémur, se puede poner compresión neumática o media compresiva? Sí. A ver, esas dos opciones yo diría que no. En la fractura de fémur sin operar, entiendo todavía, porque me habla de la fractura, claro. ¿Sí? Bueno, yo de momento hasta que lo operaran me iría a la modalidad del sistema plantar, del pie solo, el pie y la pierna, o sea, media, porque la media se puede doblar hacia abajo, se puede doblar aunque sea de pierna entera y se utiliza solo de tobillo y de pierna. Hasta ¿vale? la rodilla. Hasta la rodilla, exactamente. Y ya una vez que esté operado se puede poner. Voy a decirlo ahora, lo habrán visto en el vídeo, pero bueno, por si acaso a alguien se le pasó. Empieza haciendo una compresión de 45 milímetros de mercurio en el tobillo, prosigue a la pierna con 30 y manteniendo el tobillo, o sea, perdón, de 45 a 40 y en el muslo de 30, manteniendo las 3, y luego empieza el desinflado. El ciclo completo son 11 segundos de todo el ciclo. Y se ajusta, o sea, con la primer inflado que hace, con la primera vez, ya se ajusta al periodo de retorno venoso del paciente y se ajusta para él, es personalizado. A partir de esa primera vez ya se ajusta para él. O sea, que no está la máquina programada para hacerlo para todos igual, no, se ajusta al retorno. Y se reeduca cada 30 minutos, porque evidentemente el paciente en esos 30 minutos puede mejorar o empeorar con el paso de la cirugía. Entonces se reajusta él continuamente el aparato. Por eso no se corren riesgos. Laura Lopera pregunta, en una unidad de COT, ¿cuántas máquinas de compresión neumática se suelen tener? Bueno, pues en principio entiendo que es según la demanda de cirugía que tiene cada unidad. Pues nosotros en la unidad nuestra, como solo la pone columna, y pues si opera 2 columnas, pues 2, y si necesita una tercera por una urgencia que vayan a hacer por la tarde, pues ya se la presta la unidad del despertar que a lo mejor no tiene de repuesto. O sea, si las hay, nos las prestamos. Ajá. María Jesús González Pinto nos pregunta, ¿cuál es vuestra experiencia de medias elásticas y o neumáticas en adolescentes jóvenes de 17 a 20 años? A ver,
lo toleran bien. Yo creo que el mayor problema que tenemos, yo en mi caso con la cadera, son los dementes, porque a un demente ya tomarle la tensión arterial es un suplicio, pues tenerle unas medias neumáticas todo el día, pues es complicado, ¿eh? Entonces, bueno, pues como todo, hay que probar tolerancia, porque igual creemos que no y luego, pues mira, el otro día se cayó un paciente y le subimos con una sábana y luego decía que más, que le repitiéramos. Entonces, nunca sabes, te sorprendes y hay que probar. Hay que probar. Amelia Lorite nos dice, ¿cuál es la razón de pinchar heparina pre que se me acaba de ir, en pacientes que no tienen movilidad reducida, por ejemplo, en una programada prótesis de rodilla, de cadera, artroscopia? Bien, dentro de en esos 3 ejemplos que nos ha puesto, tanto las artroplastias de rodilla como las artroplastias de cadera, independientemente de que no tengan la movilidad reducida previamente a la cirugía, se consideran un nivel alto. Si recuerdan la pirámide que estaba en la diapositiva, se consideran un nivel alto. De hecho, en otra se hablaba incluso de un 60% de incidencia o de prevalencia de la trombosis venosa profunda. Dentro de las artroscopias, no es lo mismo una artroscopia diagnóstica, que se considera en ese triángulo como un nivel bajo, a una artroscopia que es no diagnóstica, en el que estamos aplicando un tratamiento en el que se pueden hacer unas perforaciones, hacer un menisco, etcétera, que ahí ya se consideraría un nivel medio. Pero vistos los datos que tenemos de incidencia sin tromboprofilaxis a no tromboprofilaxis, se entiende que beneficio gana a todo. Aquí tengo 2 preguntas de Ana Núñez y Mercedes Corbacho que van sobre el mismo tema para Marga. Era sobre el aumento de la incidencia de las TVPs en miembros superiores. Si sabéis si existen dispositivos de presión secuencial para miembros superiores. Y Mercedes, es lo mismo, que si se utilizan estas medias para miembros superiores. Yo, en mi experiencia, yo no he visto compresión neumática intermitente en miembros superiores. Sí he visto compresión gradual. O sea, es decir, todos hemos visto, por desgracia, a mujeres afectadas de linfedema por CEAs de mama, en los que llevan, digo mujeres porque son lo más común, por desgracia, que llevan sus medias de compresión gradual. Pero yo a día de hoy no he visto a nivel asistencial, no quiere decir que no exista, pero yo no he visto a nivel asistencial compresión neumática intermitente en miembros superiores. Aquí una pregunta de Cristina Llana Díaz. ¿Las medias compresivas en prótesis de rodilla y en prótesis de cadera, cuando ya están deambulando, cuando el paciente ya está deambulando, por la noche se pueden retirar o las tienen que llevar continuamente? Bueno, lo conveniente es si se han puesto porque está indicado ponerlas, porque el paciente tiene alguna patología asociada, es no quitarlas. Lo que pasa es que a veces por la noche es cuando más se agobian, cuando peor duermen, cuando más dolor. La prótesis de cadera tiene que estar en decúbito supino. Bueno, pues hay que tener un poco de mano izquierda y si hay que quitarles y darles un masaje con una crema o tal, pues se quitan y se ponen por la mañana después de la higiene. Bueno, tampoco pasa nada, pero bueno, si hay edema o hay riesgo y el paciente lo tolera, mejor mantener, inclusive por la noche. Por la noche, vale. A ver, Ninfa Cepero nos pregunta, ¿hay algún estudio sobre si ha aumentado la incidencia de TVP en cirugías en pacientes que hayan pasado el COVID-19? En respuesta a Ninfa, he de decir que los estudios que hay acerca del COVID no están a día de hoy tan dirigidos tanto en cuanto a la patología en sí como a la presencia del COVID. Pero hay un estudio realizado y publicado en la página de la Sociedad Española de Cardiología del 28 de mayo
en el que sobre 143 pacientes hablan de un análisis multivariante en el que hablan de un 63% de incidencia de la trombosis venosa profunda sobre los pacientes con la COVID-19 sin profilaxis, y con profilaxis disminuía al 34%. He hecho con ese estudio, se ha realizado con ecografía a todos y cada uno de los pacientes que se realizaron. Se puede ver en el blog de la página de la Sociedad Española de Cardiología. A ver, Herminio Sánchez le pregunta a Mercedes, bueno, le comenta: ¿no habéis tenido ningún problema de sangrado en pacientes intervenidos en fractura de cadera por ponerle heparina 12 horas antes de la cirugía? En mi servicio está contraindicado. Bueno, nosotros por ese motivo, concretamente por lo de las 12 horas, no. Es porque el paciente iba justo de fechas con los anticoagulantes orales, porque el paciente tiene un problema, una hemofilia, y le hemos tenido que pasar factores de coagulación previo a la cirugía. Vamos, un sangrado que ya contábamos con él. Pero realmente sorpresas como tal, no. Puedo decir que no. No sangran mucho nuestros pacientes, les operan muy bien. Muchas gracias. Estoy convencida de ello, A ver, Leandro Ezquerra dice: si hay sospecha de trombosis venosa profunda y se requiere una cirugía urgente, ¿también se utilizan estos mecanismos? A ver, si hay sospecha de trombosis venosa profunda y se requiere cirugía urgente. A ver, en traumatología casi nada es urgente, vamos, ni una fractura abierta. O sea que lo primero en este caso sería la trombosis venosa profunda, que es lo que le puede causar la muerte y no la fractura. O sea que una fractura siempre es una urgencia diferida. Almudena Gallego dice: en mi servicio no ponemos heparina pre, pero sí ponemos amichafibrina en la cirugía. ¿Cuál es vuestra opinión? Quizá para Marga o Mercedes. Pues que conteste Marga. El tranexámico, el amichafibrina, se pone en efectivamente para reducir el riesgo de sangrado, pero no está, o sea, no está demostrado que por poner ese tipo de fármaco aumente la incidencia. A ver, María Jesús González Pinto indica: por favor, insistid en cómo poner la heparina, zonas, etcétera. Y si la persona se olvida de ponérsela en casa, ¿qué se debe de hacer? A ver, yo le he dicho antes, yo tengo truquitos, mis truquitos. Yo siempre les digo que la pongan a la misma hora, y a cualquier hora del día igual vienen deprisa, pero ya a la hora de la cena, pues digo, con tus pastillas de la cena ya tranquilamente en casa. O si me dicen: es que yo trabajo, yo que sé, o tal, porque hay autónomos, es que hay autónomos que no respetan, hay que contar con ellos. Yo les digo, en la mesilla de noche, siempre al ir a la cama, un tarro de cristal para meter las usadas y llevar a los puntos donde hay que llevarlas, y la otra. Entonces ya saben, porque a la habitación no han ido hasta el momento de ir a la cama, entonces no se la han puesto. Bueno, lo tienes que negociar con el paciente, lo que tú veas, porque son todos, cada uno muy diferente. Es un mundo. Bueno, creo que la verdad es que es súper interesante, pero la hora ha transcurrido y tampoco queremos robar el tiempo a nuestros compañeros que están participando en el webinar. Pero no quiero terminar hasta que no agradezcamos desde AETO toda la labor que todos los sanitarios están haciendo en esta pandemia, que estamos luchando cada uno con los recursos que tiene y todo el personal a una. Muchas gracias por vuestra labor y de verdad estamos orgullosos de todos vosotros y os damos todo nuestro apoyo. Solo me queda comentaros que de momento seguiremos trabajando online, intentaremos hacer más actividades desde AETO para poder llegar a todos vosotros, pero ya sabéis que nuestro máximo exponente es el Congreso anual. Este año no se pudo celebrar, esperamos celebrarlo en octubre del 2021 y pedimos vuestro apoyo para darle difusión al mismo. También os animo a que os unáis a nosotros.
Este webinar vais a tenerlo en la página web colgado en la sección de webinars y vais a poderlo ver o podéis comentarle a las compañeras que no hayan podido estar hoy y que lo pueden tener a su disposición. Y bueno, simplemente me queda animaros a uniros a la familia ETO, como decimos nosotros, trabajar juntos. Entre todos nos formamos, entre todos nos actualizamos y yo creo que es algo positivo para todos. Y sin más, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y nos vemos en otro momento. Gracias.